la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen. La mayor parte de las personas viven su vida por lo que los demás dicen, por lo que las redes dicen, por lo que yo pienso, por lo que yo creo. Si es así, seguramente que vamos a entrar, si habláramos en una discusión, la tremenda. Y le ilustro. En una ocasión fui invitado a un programa de radio en una Semana Santa. Y habían allí periodistas y representantes de diferentes grupos religiosos. Entonces me hicieron lo que se conoce como una encerrona para preguntarme en diferentes temas y dentro de los temas polémicos el que voy a tratar. Por supuesto que cada uno decía que yo creo, que yo digo, que yo pienso, que yo hago tal cosa. Un momentico. Vamos a tomar un punto de partida, vamos a tomar una base sobre la cual vamos a hablar. Yo no voy a discutir con ustedes sobre lo que la gente dice. No tengo argumento, no quiero y no es algo que me ayude o que quiera hacer. Tampoco voy a discutir, y eso va para ustedes también, sobre lo que ustedes piensan. Porque usted lo piensa así y es su razón, es su forma, es su estilo y yo no puedo decir nada al respecto. Pero les dije a ellos lo que ahora les digo a ustedes. Vamos a hablar sobre lo que la Biblia dice. Entonces, cuando usted quiera buscar explicación o argumentar, venga con una Biblia. Y me dice, un momentico, usted nos enseñó, nos dijo, nos predicó tal cosa, pero mire lo que la Biblia dice. Y ahí sí ya. Muchos de ustedes se preguntarán, o tal vez ni no, ¿cómo apareció este lugar para que podamos hoy estar aquí sentaditos escuchando? Escuche bien, lo más importante que usted pueda hacer en su vida, la palabra de Dios. Este tiempo que usted va a dedicar o que ha dedicado estar aquí, vale por la eternidad. Su trabajo le puedes dar un salario y le puede dar una pensión, pero tan pronto se muere, hasta ahí llegó. Su casa puede ser bonita, pero la puede habitar hasta cuando muera y hasta ahí llegó. Y todo lo que haga, su estudio, su profesión, sus títulos, solamente están hasta cuando usted muera. Pero esto que estamos haciendo trasciende a la eternidad. Así que, ¿se han preguntado ustedes cómo apareció este lugar? ¿No? Bueno, hoy les voy a contar cómo es que aparecen lugares como estos. Y por eso he titulado esto, ¿Cómo Dios sostiene su obra? Cuando hablamos de obra, estamos hablando de las cosas materiales y de las personas, de todo lo que involucra poder predicar la palabra de Dios, de todo lo que cuesta hacer que una persona escuche lo que lo guía a estar con Dios eternamente. Y eso, como ustedes saben, cuesta. Ahora, le ilustro con algo que estaba un pastor enseñando sobre el dar. Y había un cristiano entusiasmado que cada vez que él decía algo decía, amén, sí, así es. Y entonces le llamó la atención al pastor esa actitud y le dijo, fulano de tal, si usted tuviera una casa, ¿la daría para la obra de Dios? Dijo, sí, la daría. Si usted tuviera un carro, ¿la daría para la obra de Dios? Sí, lo daría. Si usted tuviera una vaca, ¿la daría para la obra de Dios? Sí, la daría. Si usted tuviera una gallina, ¿la daría? No.
Y se sorprendió. Dijo, ¿por qué está dispuesto a dar una casa, un carro, una vaca y la gallina no? ¿Por qué usted no daría la gallina? Dijo, porque esa sí la tengo. Aplicación. Mucha gente dice dar cuando no lo tiene. Nosotros estuvimos haciendo reuniones en teatro y varios, no muchos, pero siempre me dijeron, mire, yo si me ganara la lotería, un chance grande o algo especial o me llegara dinero, compraba este teatro y se lo donaría. Les informo, nada de lo que hay aquí está mi nombre. Yo soy el representante legal, pero este lugar es de una comunidad con personería jurídica, con contabilidad, con todos los requisitos delante del gobierno, porque Dios manda que todo sea en orden. Bueno, entonces les voy a responder cómo Dios sostiene su obra. Vamos a mirar el Salmo 24:1, una versión que se llama TLA. Y dice, Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Todo lo que hay en la tierra. Y usted y yo le pertenecemos a Dios. Dios es nuestro dueño. Y yo quise tomar este versículo porque es uno de los versículos que compiten con Dios. Escuchen lo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo, nadie puede servir a dos señores. O le sirve a las riquezas o me sirve a mí. No podemos estar en los dos lados. Es decir, uno de los dos tiene que tener importancia, prevalencia, un lugar. Dice, Ageo 2:8. Esta versión se llama Palabra de Dios para Todos, es decir, que eso lo involucra a ustedes. El Señor Todopoderoso dice también, el oro y la plata son míos. Dios nos lo presta para que lo usemos mientras vivamos. ¿No está de acuerdo? Si está de acuerdo, allá usted con Dios. Entonces Dios utilizó en la Biblia que se conozcan, y como nos van a mirar de diferentes lugares del mundo, para los que nos están viendo, y a veces toman textos para rebatir, que con mucho gusto recibimos sus sugerencias, y si alguno de ustedes los presenta y dice, eso que usted está diciendo no es así, listo, pero sobre la base de la Biblia, no de lo que usted cree o de lo que usted siente. Entonces Dios estableció las ofrendas. Escúchame bien. Dios ha establecido 7 periodos de tiempo que se conocen dentro de los estudios como dispensación. Entonces el primer periodo de tiempo se llamó inocencia. ¿Cómo se llamó? Bonito nombre para una niña. El segundo periodo, el primer periodo de inocencia va desde cuando Adán fue creado hasta cuando pecó. Ahí se perdió eso. Desde cuando pecó Adán hasta el diluvio se llamó conciencia. ¿Cómo se llamó? Porque Dios puso dentro de nosotros un juez, alguien que nos instruye, que nos enseña, que nos muestra el camino, y la gente era guiada por conciencia. El hombre ya tuvo conciencia de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que en este periodo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. En este periodo comenzaron a ofrendar. Cuando nosotros encontramos estas enseñanzas, le llamamos principios o base. Un principio donde se origina una idea, una enseñanza, una costumbre. Un principio es lo que va a regir. Por ejemplo, en la Biblia hay muchísimos principios. Uno de esos son los mandamientos. Y hay los principios que son inamovibles. Los principios son más importantes que los valores, porque usted le puede dar valor a lo que quiera, no a los principios. Los principios los establece Dios. Y aquí es donde aparece un señor llamado Abel. ¿Cómo se llama?
la conciencia de este Abel dijo, Dios ha creado todo, ya los habían echado del huerto del Edén, pero seguía Dios siendo bueno, dando provisión y todo lo demás. Dijo, Dios ha creado todo. Adán y Eva le enseñaron que ellos debían de ofrecer a Dios algo. Cuando usted quiere, estima y valora una persona y llega a su casa, ¿qué hace? ¿Le pide o le ofrece? Muy poquitos, como que los otros no dan nada. Por eso Dios dice que aún un vaso de agua que dé, recompensa tendrá. ¿Pide u ofrece? Bien, aquí nosotros le ofrecemos la palabra, la guía, la enseñanza. Pero el que llega de visita, el que viene, generalmente trae. ¿O solo llega a pedir? Y Dios estableció y dice, nadie me llega a mi casa con las manos vacías. Así dice la palabra. Entonces establece Dios las ofrendas y Adán y Eva le indicaron a Abel y le dijeron, mire, hay que hacer esto como gratitud a Dios. Pero vamos a mirar de qué se trata una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es un obsequio. ¿Un qué? Una dádiva o don que se ofrece en muestra de reconocimiento, gratitud o veneración. ¿Ustedes tienen que agradecerle algo a Dios? Levántenme la mano los que tienen que agradecerle a Dios. Todos, también yo. Entonces, cuando optamos o hablamos de esa ofrenda, se habla de alguien que le damos o a alguien que le damos algo porque lo estimamos, valoramos, apreciamos, queremos. Y el ejemplo que tenemos es Abel. Aquí hay un secreto que es importante. Génesis capítulo 4, versículo 4, en la palabra de Dios para todos, dice, Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda que le trajo. Esto es importante. La aceptación que el Señor tenga hacia el oferente. ¿Quién es el oferente? El que va a ofrecer. ¿Qué era lo que tenía para ofrecer Abel? Pues de sus ovejas. Y era lo que Dios había mandado, porque Caín también ofreció, pero Dios no bendijo, ni aprobó, ni aceptó ni a Caín ni la ofrenda. Es importante que nosotros tengamos en mente y con claridad que seamos aceptados delante de Dios. Y luego, hablando en el Nuevo Testamento de la trascendencia de esa ofrenda, dice, por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. ¿Sin fe es qué? Más fuerte. ¿Sin fe es qué? Imposible. Entonces, nuestra ofrenda tiene que ir acompañada de fe. Y la fe es igual a dos cosas: obediencia 1 y obras 2. Usted y yo no podemos decirle a Dios, Señor, yo sé, yo tengo fe porque aquí estoy, pero yo desobedezco, pero yo no creo. Cuando usted da algo sin que haya esa entrega al Señor, esa fe, esa certidumbre, esa confianza, no va a pasar nada y no agradar a Dios. Y hay algo: nosotros necesitamos del Señor y no Dios de nosotros. ¿Les queda claro eso? Levante su mano derecha y diga, Señor, hoy entiendo que yo necesito de ti, Señor. Tú de mí no. Ojo con eso. Que una vez oí a alguien diciendo, ustedes deben de venir a la iglesia porque el banco donde usted se sienta está llorando porque usted no vino, y el Señor está triste y está llorando porque usted no vino. ¿Desde cuándo? Él es el Señor, el Rey, el soberano, el supremo, el creador, el que lo puede todo, manda a todos y todos lo necesitamos. Entonces,
todos nosotros tenemos que ofrendar. Ya el Nuevo Testamento habla de ofrecer aún nuestra vida, nuestro cuerpo, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces ofrendamos tiempo, ofrendamos dinero, ofrendamos servicio, ofrendamos trabajo, ofrendamos ayuda, ofrendamos muchas cosas, porque hay una ley. De lo que sembramos, ¿qué? Solo le oí a Salomé. ¿Lo que sembramos, qué? Entonces usted ya tiene claro que la ofrenda. Antes de pasar al siguiente, estaba hablando con alguien de los que uno conoce que más da una cauchera de alambre, más se estira una varilla. Y entonces estaba diciendo, yo no estoy de acuerdo con el diezmo. No estoy de acuerdo con eso. Porque el cristiano debe dar más que el diezmo. Lo tiene que dar es todo. Y eso es cierto. En la medida que Dios nos puso del diezmo, que de otras de las discusiones, no, eso se lo inventaron los pastores para robar a la gente. Bueno, allá cada quien dará cuenta de qué es lo que está haciendo con lo que Dios le entregue. Pero del dicho al hecho hay ¿qué? Hay distancia. No es cuestión de hablar, es cuestión de hacer. Entonces la segunda forma que Dios estableció se llama diezmo. La primera es ofrenda y la segunda es ¿qué? Bien. ¿Qué es diezmo? Lo tomé desde el punto de vista secular y dice, el concepto se utiliza para nombrar al derecho del 10% que tiene un rey que exige sobre el valor de las mercancías que entraban a su reino o que se traficaban desde sus puertos. Me pusieron aquí unos dibujitos encima. Es noción del diezmo, por lo tanto, suele asociarse a un impuesto del 10% que se debía pagar a un rey, a un gobernante o a un líder religioso, quienes debían realizar el pago, entregaban la 10ª parte de sus ganancias o ingresos. Bien, muchos se han inventado que la ley, pero hablan de la ley sin saber nada al respecto. Entonces veníamos hablando que hay un texto que dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértemelos ahí a los que están, porque después llegan delante del Señor y no han hecho lo que tienen que hacer. Pero ¿qué pasa, Señor? Bueno, entonces la primera se llama inocencia, la segunda conciencia, la tercera se llama gobierno humano y la cuarta se llama promesa. ¿Cómo se llama? En la promesa existe un personaje llamado Abraham, que es el padre de la fe. ¿El padre de qué? ¿Y sin fe es qué? Hay que ir relacionando eso. Entonces, este señor, padre de la fe, vivió en un tiempo que no había ley. No era cuestión del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel vino a aparecer como tal con 12 tribus que el Señor sacó de Jacob primero, porque fue el papá, y luego que formó para sacarlos de Egipto cuando estaban esclavos. De allí nació la nación de Israel. Muchísimos años antes se había establecido el diezmo, pero se han encontrado que el diezmo no era una costumbre única y exclusivamente de Abraham, era de todos los pueblos que rodeaban, tenían una noción. Tenemos que dar razón de nuestra administración, porque cuando nosotros entregamos eso, estamos reconociendo que es Dios el dueño de todas las cosas. Leíamos nosotros que el oro es de ¿quién? ¿Y la plata es de quién? ¿Y la tierra es de quién? ¿Y lo que hay en la tierra de quién es? Y entonces nos lo ha prestado, nos ha puesto a administrarlo.
Entonces, el diezmo es algo de la gracia, es la dispensación de la promesa, es lo más parecido a la dispensación de la gracia, de lo que estamos viviendo. Abraham recibió enseñanza, pero más que enseñanza recibió revelación de Dios, y por eso la Biblia dice en Génesis 14:20 de la siguiente manera: bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de una parte. Espere que hay una figurita que no me deja ver aquí. De todo. ¿De qué? Porque últimamente me salió un sabio que dijo: los diezmos son para los campesinos. Los campesinos son los que tienen vacas y son los que tienen agricultura. Entonces la Biblia habla del diezmo de las vacas, de la agricultura, pero no habla de sueldos, ni de negocios, ni de nada de eso. Bueno, entonces que los campesinos respiren y nosotros no. Que los campesinos tomen agua y nosotros no. Que los campesinos reciban el favor del sol y nosotros no. Que los campesinos reciban todo eso porque es la promesa del Señor. ¿Ustedes reciben el favor de Dios? Entonces la clave está aquí, el diezmo de todo. Bueno, sigo. Hebreos capítulo 7, el versículo 1 y 2. Porque hay gente que dice: es que el Nuevo Testamento no habla de diezmos. Le respondo que sí, 7 veces hace referencia a los diezmos en el Nuevo Testamento. Tomo esto aquí. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir de Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Para qué citaba el escritor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento esto? Porque le estaba escribiendo a una iglesia que se encontraba en persecución, que se encontraba en luchas tremendas, y con todo y eso Dios dice: acuérdense, aquí hay un ejemplo, hay una enseñanza, hay un principio, y eso es ¿para qué? ¿Saber o poner en práctica? Poner en práctica. Abraham necesitó de Dios, ¿ustedes? Y yo también. Pero tomamos otro ejemplo porque está de ese periodo, está Abraham, Isaac y Jacob, 3 patriarcas. Tomé otro que es muy diciente y se llama Jacob. Le cuento que tenía sus luchas, sus problemas, sus dificultades. Cuando él hizo esta promesa, estaba en un camino solo, con alguna ropa, seguramente algunos alimentos secos, y tenía de techo el cielo y de cama la tierra. Así que si usted está, pero mejor dicho, me acordé de un dicho, pero mejor no. Él iba huyendo de su hermano, que lo iba a matar. Hubo un problema allí. Dice la Biblia, en Génesis 28:20, 21 y 22. E hizo Jacob voto. Un voto es una promesa. ¿Es qué? Igual a una promesa. Hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Miren, mis estimados, a estas alturas usted puede argumentar, usted puede decir lo que quiera. Yo llevo 50 años y así como ustedes, algunos están con ojos abiertos y oídos despiertos y otros con orejas de pescado, no quieren oír nada. Conozco cualquier cantidad de gente,
Los que están aquí levanten la mano, que no quiero hablarle a dormidos. Todos vivitos. Bueno, despiertos. No conozco un solo hombre o mujer que haya quebrado, que esté en la ruina, que esté en la desgracia, que esté en la miseria, por darle lo que le corresponde a Dios. No lo conozco. Pero lo contrario sí. Y no uno ni dos, muchos. A los que Dios les proveyó, Dios les dio la oportunidad de ser generosos, no solamente para que la obra de Dios se extienda, sino también para dar a otros, para ayudar a otros. Termino. ¿Qué es una primicia? Son las 3 formas que Dios utiliza para sostener la obra, para que exista un templo, para que exista un lugar donde usted pueda escuchar lo que le va a servir eternamente. ¿Están aquí? Éxodo 22, 29 y 30, escúchame bien, este pueblo estaba en un desierto. Este pueblo no había entrado a la tierra prometida. Vivían literalmente de Dios. En la noche caía unas semillas, dice como culantro, cilantro, que le dicen ustedes. Y de eso hacían panes, sopas, toda clase de alimento. Y Dios les daba todo en una forma extraordinaria. Los zapatos les duró 40 años. Yo no sé qué harían las mujeres en esa época que quieren estrenar cada rato zapatos, y 40 años con el mismo par de zapatos grave. Y 40 años la ropa no se destiñó, no se rompió, nada. Y dice que una roca le seguía, la cual era Cristo, de donde manaba el agua. Por ejemplo, ustedes nos han preguntado, el Señor mandaba que tenían que estar lavados, que tenían que estar limpios, no podían entrar al templo ahí así como con mal olor. Lean la Biblia, sacerdotes y oferentes, y tenían que estar lavando porque mataban muchos animales, tenían que tener limpio todo bien. ¿De dónde salía agua para todas esas vacas, para toda esa gente y para todo ese aseo? De manera milagrosa. Dios les proveía todo eso y les manda que debían de dar, o escuche bien, ofrenda. El templo se hizo con ofrenda, no con diezmos. Lean la Biblia, que por eso es que uno es, como diría una mujer que está recibiendo propuesta de un hombre que no le gusta, atrevido, porque si le gusta no dice nada. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Atrevido, ¿qué le pasa a usted? Pero porque no le gusta. Entonces, recibieron la orden de Dios, bueno, tienen que dar, y no pidió cualquier cosa. El Señor pidió cosas finas, tremendas. Eso encuentra usted oro por todo lado y plata y tantas cosas. Y uno dice, y en el desierto donde no tienen nada, ¿eh? Y allí estableció Dios ofrendas, diezmos y primicias. Y terminamos aquí viendo las primicias. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, de tus cultivos. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con lo de tu buey y tu oveja. Escucha aquí. Todo lo que nacía en Israel, el primogénito le pertenecía a Dios. Él no recibía burros, pero la gente tenía que devolver o un cordero o pagar. Y decía la gente, no, como Dios no recibe eso, entonces me quedo con él. No, Señor. Entonces le parte el espinazo, pero usted no se queda con él. Eso para recordar. El hijo mayor le correspondía a Dios y la gente tenía que pagar por el hijo. La cría de cualquier animal le correspondía a Dios y se la tenía que llevar al templo. La cosecha de lo que fuera, los primeros frutos tenían que llevarlos al templo. Yo sí sabía que esto arranca silencios sepulcrales. Les dije que esto era como peinar un erizo de atrás hacia adelante, porque lo más sensible para el ser humano es el bolsillo.
¿Sabe cuál es la señal que uno puede tener para no equivocarse que alguien se haya convertido de verdad? Que diezme, que ofrende, porque allí ya puso lo material en segundo lugar y a Dios en primer lugar. Pónganse de pie, por favor. Ya he cumplido, Señor. De aquí para allá, aquí está tu iglesia, tus hijos, tus redimidos, tus salvos. A ver qué van a hacer.